Es un placer que nos acompañe hoy el doctor Luis Felipe Rodríguez. Él hoy nos va a dar una plática muy interesante sobre la formación de estrellas. Les voy a platicar un poquito del doctor Luis Felipe. Él obtuvo la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en astronomía en la Universidad de Harvard. Es, pues ustedes ya saben, un reconocido astrónomo en México y en el mundo. Desde 2010 es investigador emérito y doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México por su mérito en la investigación científica. También el doctor Luis Felipe es miembro del Colegio Nacional de México desde el 2000. Y bueno, como dato adicional, es el director del Centro Mesoamericano de Física Teórica y es gracias a él que es posible que hagamos estos diplomados en los que ustedes están inscritos. Entonces, es un gusto y un verdadero placer que está aquí el doctor Luis Felipe. Se dejó de oír Xiomara, pero Sí, adelante, si quieres ya podemos comenzar. muchas gracias por la invitación. Me va a dar mucho gusto de platicarles de un tema de la astronomía que, pues como todo tiene un fundamento en la física, es un área en la que México tiene bastantes practicantes. Ya ven que pues en México hay áreas que no tienen a nadie. Bueno, esta es un área que históricamente ha habido interés y yo diría que hay unas 30 personas en México trabajando en la formación de estrellas y planetas. Y les voy a platicar de esto y les voy a pues introducir un par de conceptos de la física para que pues vean cómo la física siempre está presente en todo, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme aquí, veo si logro. ah, ya ustedes me dirán si ven la pantalla completa. Sí, Xiomara, ¿se ve o? Sí se ve, Muy bien. Sí se ve. Bueno, se ve. muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de la física en la formación de estrellas y planetas. Vamos a comenzar pues hablando de estrellas. Las estrellas son a través del tiempo pues el objeto más estudiado por los astrónomos. En la noche pues vemos el cielo con unos puntos brillantes, bueno, casi todos son estrellas. Una primera cosa importante es que las estrellas no son iguales, sino que las hay de distintos tamaños o, mejor dicho, de distintas masas. Y aquí la unidad de referencia que usamos, pues es la masa solar, es la masa de nuestro Sol. Y resulta que hay estrellas que van desde una décima parte de la masa del Sol hasta 100 veces la masa del Sol. Hay razones por las cuales no hay estrellas más chicas ni estrellas más grandes. Y si les interesa, mándenme un correo y se los platico. Entonces aquí tenemos este diagrama, ¿verdad? Vemos también que las estrellas más calientes que estarían hacia la derecha son más grandes que las estrellas más frías que son las que estarían a la izquierda de este diagrama. Y el Sol, pues ahí queda más o menos en medio del rango de estrellas. Entonces, em, conocemos mucho, como les decía yo. Se sabe que pueden tener masas desde 0,1 hasta 100 veces la masa del Sol, o sea, es un factor de 1000, y su masa es lo que determina su evolución, qué tan brillantes son, cuánto van a vivir, entendiendo por vivir cuánto van a estar quemando hidrógeno en helio y produciendo energía. Otra cosa que se encuentra observacionalmente es que a mayor masa hay menos estrellas. Hay poquitas estrellas muy masivas y muchas estrellas chicas. Y la fuente principal de energía es un proceso termonuclear en su interior, que es la transformación de hidrógeno en helio. Si tomamos 4 átomos de hidrógeno y vemos su masa,
veremos que es un poco más que la masa de un átomo de helio, y es que en el proceso de transformación de hidrógeno en helio se genera energía que eh, toma en cuenta esa diferencia de energía. Y aquí abajo les pongo unas dependencias de potencia aproximadas que nos dicen esto para recordar que dada la masa de una estrella, podemos decir que su radio es más o menos proporcional a su masa. O sea que una estrella de 10 veces la masa del Sol va a tener un radio aproximado de 10 radios solares. La luminosidad depende muy fuertemente de la masa, va como la masa a la 3.5. Entonces una estrella que es 10 veces más luminosa, más grande y más masiva que el Sol, es miles de veces más luminosa. Y esta luminosidad tan grande, el precio que pagan las estrellas muy masivas es que viven poco, tienen mucho combustible nuclear, pero lo queman muy rápido. Entonces la vida, el tiempo en el que están quemando hidrógeno en helio, va como la masa a la menos 2.5. O sea que una estrella de 10 millones, de 10 veces la masa del Sol, se consume, vamos a decir, en 10 millones de años, mientras que el Sol, que tiene una masa modesta, va a durar 10.000 millones de años quemando hidrógeno, de los cuales ya pasó la mitad. El Sol es una estrella que está a la mitad de su vida. Bueno, entonces, pues les estoy diciendo que las estrellas tienen un periodo de vida y dejan de ser estrellas, pasan a ser otros objetos. Esto quiere decir que se tienen que estar formando en algún lugar. Si no, pues ya no habría estrellas, ya se hubieran apagado la mayoría. Y este es el caso. Después de mucho tiempo de estudiar, fue quedando claro que en el espacio entre las estrellas, pues no solo están las estrellas, sino que hay unas nubes que como se parecen a las nubes de la atmósfera, pues los astrónomos les pusimos nubes. Estas nubes, tenemos un ejemplo aquí, están compuestas de moléculas y de unas partículas sólidas que se llaman polvo. Este polvo es opaco a la luz y no nos deja ver qué está pasando dentro de la nube ni tampoco detrás de la nube. Entonces vemos esta situación característica, un campo de estrellas y unas regiones donde no se ven estrellas. No es porque no haya estrellas, sino porque el polvo de esa nube está tapando a la luz. Entonces, la pregunta es cómo pasamos de esas nubes a las estrellas, porque son objetos muy distintos como se podrán imaginar. Por ejemplo, aquí hice una comparación entre las nubes y las estrellas. Las nubes son amorfas, porque la gravedad no domina completamente, y mientras que las estrellas son esferas casi perfectas. Las nubes son muy grandes, la luz tardaría años en recorrerlas, mientras que las estrellas son, astronómicamente hablando, pequeñas. La luz tarda menos de un segundo en recorrer el diámetro de una estrella. Luego las nubes son muy frías. ¿Por qué? Porque no tienen fuentes de energía propias. Tienen temperaturas de 10 a 100 grados Kelvin que están producidas por la radiación de estrellas externas a ellas que entra a la nube, y también porque hay unas partículas muy veloces en el espacio, los rayos cósmicos, que entran y calientan un poco a la nube, pero no la calientan grandemente. Les digo, el rango es de 10 a 100 Kelvin. En cambio, las estrellas que sí tienen una fuente interna de energía tienen temperaturas de miles de grados Kelvin. Eh, la composición de las nubes es más bien gas molecular. Por lo mismo que están tan frías, se pueden formar moléculas, se pegan a átomos y se forman moléculas. En cambio, en una estrella el gas está muy caliente, no hay moléculas, se rompen las moléculas, e inclusive los electrones se separan del núcleo y el gas es ionizado. Y ya finalmente las masas de las nubes, llega a haber nubes muy grandes con decenas de miles de veces la masa del Sol,
mientras que el Sol, las estrellas son, como ya les dije, de 0.1 a 100 masas solares. Eh, entonces quiere decir que una de estas nubes tiene material para formar muchas estrellas y de hecho puede formar, y en algunos casos están formando muchas estrellas. Lo que va a transformar a estas nubes en estrellas, pues va a ser la gravedad. Y entonces déjenme aquí, eh, hago una derivación muy rápida. Esto está en un libro muy bueno que se llama Astrophysics in a Nutshell de Maus, o sea, astrofísica en una cáscara de nuez. Y básicamente nos platica de un criterio muy importante que se llama la inestabilidad de Jeans. Jeans fue un físico muy importante de principios del siglo pasado y se preguntó lo siguiente: vamos a suponer que tenemos una esfera de gas. En esa esfera hay dos grandes fuerzas. Por un lado, la gravedad la trata de comprimir, esto es una fuerza atractiva, pero por otro lado, la presión del gas caliente la trata de expandir. Y en las estrellas normales, lo que ha pasado es que esas dos fuerzas se balancean y la estrella mantiene un radio constante. Bueno, pero si pensamos en la nube, son regiones mucho más grandes. Entonces él se preguntó, ¿qué pasa si una de esas regiones difusas la comprimimos un poco? ¿Va a seguir contrayéndose o va a rebotar? Entonces, para esto lo que hizo fue, consideró la energía gravitacional, que como ustedes saben, para una esfera homogénea es 3/5 de la constante de gravedad, la masa al cuadrado sobre el radio de la esfera. Bueno, en su derivación él usó gm cuadrada sobre r, que es más o menos dentro de factores de 2 lo mismo, y sacó el cambio en la energía gravitacional si comprimimos un poquito a la nube. Bueno, la energía gravitacional, su valor absoluto va a crecer. ¿Por qué? Porque se va a hacer más chica la nube. La masa se va a conservar, pero la R se va a hacer más chica, el radio de la nube, y va a crecer la energía gravitacional. Pero también va a crecer digamos, la energía térmica que hay en esa nube. ¿Por qué? Porque si la comprimimos, aún suponiendo que la temperatura no cambie, digamos, el número, la densidad de partículas aumenta y esto hace que eh, haya una fuerza opuesta. Entonces, él lo que hizo fue considerar los cambios en estas dos fuerzas y dijo, si el cambio en gravedad es más grande que el cambio en eh, vamos a decir, térmica, entonces va a seguir colapsándose la nube. Si no, la nube va a rebotar y va a regresar a su estado anterior. A este criterio se le llama la inestabilidad de Jeans y de ahí, usando las ecuaciones, se deriva una ecuación muy importante que nos dice, se llama la masa de Jeans, de nuevo en honor a este personaje, a Jeans, y nos dice que si la masa de esa nube excede el valor que está en la ecuación de mero abajo, ¿no? Excede 3K la constante de Boltzmann por la temperatura de la nube sobre la constante de gravedad en M, que es la masa eh, promedio, promedio de las partículas por R. Entonces, si se excede esa masa, la nube se va a colapsar. Si no, la nube la apretamos, va a regresar a su tamaño anterior. Entonces, ¿cuánto nos da esta masa de Jeans? Bueno, va a depender de los parámetros, pero como parámetros típicos podemos tomar una temperatura de 10 grados, porque son muy frías, una masa, eh, una masa promedio eh, de 2 veces la masa de hidrógeno, porque el gas va a ser básicamente hidrógeno y va a estar en forma molecular, o sea, las partículas van a ser dos átomos de hidrógeno y su masa va a ser 2 veces la masa del hidrógeno. Y un tamaño razonable para esa nube va a ser esa
cantidad que les doy ahí, que es algo así como, no sé, un mes luz. Tardaría la luz un mes en recorrer ese pedazo de nube. Calculamos las cosas y nos sale que la masa de jeans es 0.3 la masa del Sol. Ay, la gente dijo, qué bien, porque es más o menos la masa típica de las estrellas. Entonces, esto fue un primer éxito de la teoría de jeans. Y el otro es muy interesante y muy importante, es que, por ejemplo, no puedo formar directamente planetas con este proceso de contracción gravitacional, porque la masa de jeans es mucho más grande que la masa de un planeta. Entonces, con la contracción gravitacional puedo formar cosas grandes, tipo estrellas, ¿no? Y entonces de ahí se empezó a pensar que los planetas no se podían formar de la contracción de una nube, sino que iban a ser un producto secundario de la formación de una estrella. Por los criterios de Jeans, una nube con bastante masa se puede contraer y vamos a ver ahora cómo es que en ese proceso se forman los planetas. Bien, déjenme hago otro cálculo muy interesante que ustedes deberían de repetir, que es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos la esfera que tiene una cierta masa. Ven. Sí, sí, perdón. Y entonces la contraigo y la gravedad es mucho más fuerte, se sigue contrayendo. Entonces hago la suposición de que no hay presión, de modo que la nube se va a contraer solo afectada por la gravedad. Entonces la pregunta es cuánto va a tardar de ser una nube en transformarse en un objeto muy chico, o sea, a una estrella. Y este es un cálculo muy bonito que quizá algunos de ustedes han hecho, que es el cálculo del tiempo de caída libre. ¿Cuánto va a tardar esa esfera en volverse un punto? Entonces, de manera aproximada, lo podemos sacar de esta manera. Podemos decir que la aceleración inicial, ¿verdad? En la superficie de la nube va a ser G, la constante de gravedad por la masa de la nube, sobre R cuadrada, la distancia al centro de la nube. Conforme se contraiga la nube, va a aumentar esa fuerza, pero vamos a suponer que es constante. Entonces nos preguntamos cuánto va a tardar en recorrer el radio, la contracción, cuánto va a tardar en recorrer el radio de la nube. Entonces usamos las ecuaciones muy básicas de dinámica, R, un medio de la aceleración por T cuadrada, donde A es Gm sobre R cuadrada. Les digo, para hacerlo bien hay que integrar primero sobre la aceleración y luego sobre la velocidad. Pero de esta manera aproximada sale bastante bien. De ahí despejamos el tiempo que tardaría en volverse un punto y nos sale que es 2 veces el radio inicial sobre la constante de gravitación por la masa, todo eso raíz cuadrada. Si lo hacemos bien, haciendo las dos integrales, nos sale casi lo mismo. Es la ecuación en rojo, ¿verdad? Nada más aparece un factor pi sobre 4, que es de orden unidad. Entonces, si uso la última ecuación, pongo mi radio inicial, que es el radio del que les platiqué, que es como un mes luz, la masa, 0.3 masas solares. Resulta que calculo el tiempo, y son tiempos muy grandes, tarda 35.000 años en transformarse en una estrella. Y esto implica algo muy importante, que no podemos estudiar el proceso de formación de la estrella en nuestra vida, porque nosotros vivimos muy poco, vivimos 70, 80 años. En cambio, esto tarda mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en distintas partes del espacio hay estrellas en formación en distintas etapas y con eso nos podemos hacer pues de una idea de qué es lo que está pasando. Bueno, todo esto es para el caso de una contracción esféricamente simétrica. Ya desde los años 80 empezó a quedar claro
que no estábamos incluyendo un factor muy importante, que es la rotación. Estas nubes en general tienen algo de rotación que pues heredan de otras nubes de las cuales se formaron. Y esto va a hacer que la contracción, esto va a ser muy importante, no sea esféricamente simétrica hasta formar una estrella, sino que al empezar a contraerse va a aumentar la rotación y esto va a llevar a formar no una esfera en contracción, sino un cuerpo central que va a ser la estrella y a su alrededor el resto del gas va a formar una estructura muy importante que le llamamos un disco protoplanetario. Este disco protoplanetario es algo aplanado que está formado por gas y polvo y que rota alrededor del cuerpo central que es la protoestrella. Esta estructura ya no es esféricamente simétrica y entonces hay que considerar otras cosas. Y de ahí viene por qué en nuestro sistema solar están todos los planetas en el mismo plano. Bueno, porque se formó así, se formó de una nube que tenía rotación, se fue contrayendo, en el centro se formó el Sol y a su alrededor un disco de gas y polvo del cual se fueron condensando los planetas después. Entonces ustedes dirán, bueno, esto lo podemos comprobar observacionalmente, sí, y esto se hizo en las últimas décadas. ¿Por qué se forma esa estructura aplanada? Bueno, es un poco la física de alguien que hace una pizza, ¿verdad? Le dan vueltas a la harina y la harina pues forma un como disco en rotación. Algo así pasa en la formación de las estrellas. Nada más que el disco no es un cuerpo sólido como sería la harina, ¿verdad? Un cuerpo continuo, sino que es gas y polvo. Nuestro sistema solar, que se formó así, lo entendemos extremadamente bien. Se sabe cuándo se formó por estudios del decaimiento de partículas radiactivas. Se sabe que se formó hace 4.600 millones de años. El universo, de la gran explosión y de la expansión del universo, sabemos que se formó antes, lo cual es lógico, ¿verdad? Primero se formó el universo hace 13.800 millones de años y ya luego se formó nuestro sistema solar. Ahora ya no podemos ver cómo se formó nuestro sistema solar, pero afortunadamente en otras partes del espacio hoy se están formando nuevos sistemas similares al nuestro que podemos estudiar y que podemos tratar de entender por analogía qué fue lo que pasó en nuestro sistema solar. Esta aquí la analogía que se da normalmente es que yo quiero saber cómo nací. Bueno, pues ya esto pasó en el pasado, pero si me dejan ir a una maternidad, a un hospital, puedo ver cómo nace un niño y decir, bueno, así nací yo. Es una analogía un poco rara. Entonces, hasta los 1980 se creía, o por simplicidad, se decía que la formación de estrellas ocurría cuando una masa, excedía la masa de jeans y se contraía para formar una estrella, como estaría en este diagrama. Ahora se sabe que no ese es el caso y que la rotación introduce muchos otros factores. Y aquí déjenme les describo esta caricatura de cómo se cree que se forman las estrellas y los planetas. Y a esta, por ejemplo, aportó muchas ideas la doctora Susana Lizano, mexicana. Entonces, si nos fijamos en esta caricatura, el primer cuadro de arriba a la izquierda es una nube, de estas de las que les he hablado, con miles de veces la masa del Sol, muy frías, y en una región la gravedad gana la batalla con la presión del gas y empieza a contraer a un fragmento de nube. Pero por la rotación no se formó solo una estrella, sino que se forma
un disco con un objeto central. Además, ocurre algo muy interesante, que se forman unos chorros que expulsan gas. Esto también confundió mucho a la gente, porque creíamos que la formación de estrellas implicaba solo movimientos de afuera para adentro. El gas, tratar de traerlo hacia la estrella y hacia el disco protoplanetario. Pero resulta que sorpresivamente se encontró que, bueno, sí había movimiento para formar la estrella, pero había movimientos de expulsión, y voy a volver a tocar esto en un momento, que forman jets, forman chorros que salen del sistema. Poco a poco en el disco el polvo que hay se empieza a pegar, forma rocas, forma peñascos, forma protoplanetas, hasta que forma planetas, ¿no? Y entonces en el disco la teoría decía que iban a aparecer brechas, regiones donde el disco ya se transformó en un planeta. Continuamos bajando aquí a la siguiente línea abajo, a la izquierda, y con el tiempo los chorros desaparecen y el disco se transforma en planetas, hasta que llegamos a la última etapa, que es el cuadro de abajo a la derecha, que sería como nuestro sistema solar, una estrella en el centro, y a su alrededor, en un mismo plano más o menos, y en órbitas más o menos circulares, los planetas dándole vueltas a la estrella. Bueno, existen estos discos. Bueno, también eso hasta los años 90 no se habían podido detectar, pero con el desarrollo de instrumentación nueva, y ahí también jugó un papel importante la astronomía mexicana, se encontró que sí existen y que además muestran esas brechas que se espera que un disco muestre conforme va formando planetas y se va limpiando un anillo, vamos a decir. Entonces los modelos de computadora nos decían algo como lo que vemos en esta figura, un disco con la protoestrella al centro, y el disco muestra brechas. ¿Por qué? Porque supuestamente ahí ya se formaron planetas. Bueno, es una historia larga, pero les brincamos unas décadas, hasta hace unos años, donde se empiezan a obtener imágenes con radiotelescopios, con interferómetros, de estos discos alrededor de las estrellas. Este es un caso muy famoso. Es una estrella que se llama HL Tauro. Y entonces lo que estamos viendo aquí no es un modelo, es una imagen del cielo hecha a la longitud de onda de 1.3 milímetros. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, vemos un disco, una estructura alargada que muestra brechas. Sí, bueno, se oyó, muestra brechas donde se cree que se están formando planetas. Bueno, una vez que se empezó a descubrir esto, todo el mundo se metió a hacer observaciones, y ahorita se conocen cientos de discos, alrededor de cientos de estrellas. Aquí, por ejemplo, hay un montaje, ¿verdad?, de distintos discos, y vemos cómo hay unos discos que tienen forma como de espiral, aquí abajo al centro, aquí está HL Tau, ¿verdad? Y vemos otros discos que muestran estas brechas donde se cree que se están formando planetas, y en unos pocos casos se ha encontrado que en efecto en esas brechas hay un planeta. Entonces, interesantemente, se está pudiendo estudiar la etapa de formación no solo de las estrellas, sino también de los planetas. Y esto es un avance enorme que ha habido en los últimos 2 o 3 décadas. Bien, ahora, digamos, pues ya el siguiente paso es preguntarse si las estrellas distintas al Sol tienen planetas. Bueno, para esto hay que buscar una estrella que esté un poquito más vieja, porque las muy jóvenes tienen estos discos todavía que se están transformando en planetas. Para ver los planetas bien, hay que agarrar estrellas que tengan ya
un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues déjenme, les hago un resumen de los aspectos más importantes de estos discos protoplanetarios. Eh, Se les llama protoplanetarios porque de ellos se forman los planetas. También se les llama discos de acreción porque transportan el gas de esa condensación, cae al disco y del disco en espiral cae a la estrella. Entonces, su primer papel muy importante es que transportan el gas de la nube a la estrella. Sus tamaños típicos son de decenas de unidades astronómicas, parecidas al sistema solar. Si tomamos de la distancia del Sol, vamos a decir, a Urano, pues son decenas de veces la distancia del Sol a la Tierra, que es lo que llamamos una unidad astronómica. El disco es muy interesante, está rotando, pero las partes cercanas a la estrella giran más rápido que las de afuera, por argumentos muy sencillos de mecánica. Entonces esto hace que en dos, vamos a decir, en dos capas consecutivas del disco haya fricción y el disco se calienta mucho. Y de hecho la radiación que vemos proveniente de las estrellas jóvenes, más que de la estrella, viene del disco. La estrella todavía no ha empezado los procesos termonucleares. Entonces, esa radiación que vemos en el infrarrojo y en el milimétrico viene del disco, no de la estrella. Juegan un papel muy importante porque el gas está girando alrededor de la estrella y si no se perdiera momento angular, se quedaría ahí siempre y no caería a la estrella. Es como preguntarse, ¿por qué la Tierra no cae al Sol? Bueno, porque está rotando y esa rotación le da una fuerza centrífuga que la mantiene en su órbita. Pero si pensamos en el gas y queremos que el gas se mueva hacia la estrella, le tenemos que quitar momento angular. Y esto lo hace el disco haciendo un fenómeno bien interesante, que es que forma estos chorros de gas que salen rotando y se llevan momento angular, y esto permite que el gas siga cayendo. Déjenme, también se observa esto. Déjenme, les muestro un ejemplo. Aquí tenemos imágenes del cielo, no modelos, en el que vemos en la parte superior izquierda cómo salen como chorros de gas de una región central en una protoestrella. Y una amplificación de la región central nos muestra que ahí está el disquito dando vueltas y forma esos chorros que se llevan momento angular y también se llevan campo magnético, y esto permite que el gas caiga a la estrella. O sea que si ayudan, es una relación simbiótica. Los discos forman a los chorros y los chorros se llevan momento angular y permiten que la acreción continúe. Bueno, su otro uso súper importante es que de ahí se forman los planetas. Nosotros venimos de un disco protoplanetario, del cual se formó la Tierra, Marte, Júpiter, etcétera. ¿Y cuánto tarda el proceso de formación de planetas? Bueno, tarda más que el proceso de contracción, que decíamos eran decenas de miles de años. La transformación del disco en planetas tarda millones de años. Y esto lo sabemos porque podemos dar la edad de una estrella por distintos métodos, y también si a alguien le interesa, lo comento al final. Y sabemos que una vez que la estrella tiene como 10 millones de años que se formó, que empezó a formar, ya desapareció el disco y se transformó en planetas. Bueno, aquí está lo que les digo, forman estos chorros muy interesantes también, que también se han estudiado mucho en México, ¿no? Y bueno, ya para terminar la plática, en el poco tiempo que me queda, pues ya la última
conclusiones, hay planetas en otras estrellas. De nuevo, otra cosa muy interesante, que porque hace todavía en los años 90 solo se conocían los planetas del sistema solar. No se sabía. Se sospechaba que las estrellas tenían planetas, pero eran muy difíciles de detectar, porque la estrella es muy brillante, puesto que genera energía, mientras que los planetas son insignificantes y no generan energía, reflejan la luz de la estrella y son muy difíciles de ver, pero finalmente en los años 90 hubo una primera técnica que permitió detectar el primer exoplaneta, como se les dice, para no confundirlos con los planetas de nuestro sistema solar. Se les dice exoplanetas, planetas que están en otras estrellas. Ya se conocen más de 5.000. En estas estrellas, que son estrellas que tienen ya muchos millones de años, el disco ya desapareció, está transformado en planetas. El primero se descubrió en el 95 y ya de allá pues la gente empezó a buscarle y se han detectado miles, ¿verdad? El descubrimiento del primer exoplaneta se reconoció en 2019 con el Premio Nobel de Física a Michel Mayor y Didier Queloz, que fueron los dos astrónomos suizos que detectaron este primer exoplaneta por el efecto que tiene su movimiento en la estrella central. Mientras el planeta da vueltas, ¿verdad? La estrella se bambolea. Y esto fue lo que ellos detectaron. No detectaron directamente al planeta, sino este bamboleo en la estrella. Y ya se usó esa técnica y otras técnicas, y ya ahora, les digo, se conocen miles de exoplanetas. De esos exoplanetas, la mayoría son más grandes que la Tierra. De los detectados, solo 4% son tipo terrestre. Esto quiere decir que son pequeños, que tienen superficie rocosa. Y bueno, nos interesan mucho porque podrían quizá ser habitables o inclusive estar habitados. La mayoría son más bien gigantes gaseosos como Júpiter o como Neptuno, o sea, grandes bolas de gas, no tienen superficie. O sea, yo en Júpiter, si me trato de parar, me hundo en el gas, ¿no? En cambio, los planetas rocosos, sí hay una superficie, que son los cuatro en nuestro sistema solar, son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Los cuatro tienen superficie sólida y es donde piensa uno que podría aparecer la vida. Un tema ahorita muy importante de investigación es estudiar esos exoplanetas en particular, estudiar su atmósfera, ver si su atmósfera tiene moléculas que pudieran indicar vida o que pudieran indicar habitabilidad. Y lo que se hace es que algunos de esos planetas resulta que pasan en su órbita, pasan enfrente de la estrella y podemos ver el efecto de cómo la luz de la estrella es, digamos, afectada por la atmósfera. Podemos estudiar este espectro y usando cosas como el telescopio espacial James Webb, que es un instrumento maravilloso, se ha descubierto que en algunos exoplanetas hay dióxido de carbono. Este es el espectro, ¿verdad?, de este planeta WASP 39b. Se ha detectado también vapor de agua en otro planeta. Sí, es distinto a este, sí. Pero este es un exoplaneta gaseoso, entonces no nos sirve, ¿verdad?, para la vida. En otro se descubrió esta molécula, sulfuro de dimetilo, que en la Tierra se produce por los organismos vivos, pero pues ahí parece que pudiera ser de manera natural. Y este es un tema súper importante. Vemos todo el tiempo que el telescopio James Webb reporta que detectó tal o cual molécula en tal o cual exoplaneta. Bueno, ya para terminar, déjenme les menciono algunos problemas que se están tratando en este momento.
muy al principio de la plática, habíamos dicho que los planetas no cumplían el criterio de Jeans. Entonces, no una nube de la masa de un planeta no podía contraerse. Entonces, la gente siempre dijo, los planetas se forman alrededor de estrellas. Pero, sorprendentemente, ya se conocen muchos exoplanetas libres, exoplanetas que están ahí vagando por el universo y no están atados gravitacionalmente a una estrella. ¿Cómo se formaron? No lo sabemos, ¿no? Esto de los exoplanetas libres es un gran problema muy interesante en el que trabaja mucha gente. En el estudio de los discos protoplanetarios hay que entender que los planetas parece que se forman en ciertas regiones, pero luego se pueden acercar o alejar de la estrella. Y a esto se le conoce como migración planetaria. Y también no se entiende muy bien y se está tratando de entender. Y ya finalmente, pues lo que les había yo mencionado al final, se están estudiando las atmósferas de los exoplanetas, pues tratando de ver si hay algunos que fueran habitables, o que tuvieran, no sé, oxígeno, ¿no? o moléculas de oxígeno, o inclusive que tuvieran moléculas que implicaran que ya hay algún tipo de vida, aunque sea vida muy elemental, en la forma de bacterias o de partículas de objetos muy pequeños, ¿no? Entonces, el tema de formación de estrellas y planetas pues sigue muy activo, hay muchos problemas, hay mucha investigación y pues les digo, es uno de los temas que en México hay bastante gente trabajando en ello. Entonces, pues muchas gracias por tu atención y les dejo mi correo y si tienen alguna pregunta, mándenmela y con todo gusto se las trato de contestar. Y ahora, pues si tienen alguna pregunta, pues adelante. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Luis. Chicos, pues pasamos a las preguntas. Por favor, les pido que cuando vayan a preguntar digan su nombre, de dónde son y su pregunta. Ah, pues, ¿alguien quiere comenzar? Yo, maestra. Adelante, Aram. Mm, Muy buenas tardes, doctor. Es un placer estar aquí. ujú. Yo le quería preguntar acerca de la parte de su estudio que también va relacionado con las microondas y los rayos cósmicos. ¿Cuál es su postura ante la teoría del Big Bang de George Lemaitre? Bueno, realmente ahí la mayoría de los astrónomos aceptamos esa teoría de que en un momento inició el universo y claro, Lemaitre fue el primero que lo calculó, aunque por mucho tiempo se le dio todo el crédito a un estadounidense, a Edwin Hubble, ahora ya se pide que reconozcamos a Lemaitre. Entonces la mayoría de la gente lo acepta. Mucha gente le trata de dar la vuelta. Ahorita, por ejemplo, con el telescopio James Webb, se han encontrado galaxias que se formaron muy pronto después de la gran explosión y que están muy desarrolladas y muy bien estructuradas. Y la gente está diciendo, es que está mal la gran explosión, había algo antes. Pero se le ha dado la vuelta y la verdad es que prácticamente todo el mundo acepta esta teoría. Es muy inquietante que no, vamos, inicia en un tiempo todo. Como decía el mismo Lemaitre, fue como un día sin ayer. O sea, empezaron las cosas y no había un ayer. Y como que a uno le molesta eso, ¿no? Pero es el modelo que acepta la inmensa mayoría de la gente. Ok, muchas gracias. Una Adelante. disculpa, soy Aram de Zamora. Perdón. Ujú, Sí, ujú. Adelante, Byron. Doctor, mucho gusto. Mi nombre es Byron Orozco. mucho gusto, Eh, Byron. Soy de Guatemala. Mucho gusto. Dos consultitas en una, ¿no? La primera, doctor, ¿algún nivel de probabilidad que se haya calculado en lo que usted explicaba, ¿verdad? Cuando tenemos exoplanetas con una temperatura por encima de los 500 grados centígrados. Y la segunda, algún portal
donde se pueda obtener como más información de cómo han ido evolucionando, datos y demás de astronomía, porque en Guatemala, si bien hay una asociación, pero aún falta mucho, ¿verdad? Y una de las debilidades que tenemos es información. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, hay al menos 2 páginas. Si te metes y dices Exoplanet, hay un par de páginas que, por ejemplo, tienen la lista de los exoplanetas, cuánto pesan, a qué distancia están de la estrella y una serie de parámetros que se saben de ellos. Se han ido catalogando, y te digo, se conocen un gran número de ellos y hay misiones que van a descubrir más. Ahora, uno de los problemas es lo que mencionas, que uno dice, no, pues este planeta a lo mejor sirve, pero no, está demasiado cerca de la estrella y es demasiado caliente. Por otro lado, si está muy lejos, es demasiado frío. Y esto ha dado lugar al concepto de lo que llaman la zona habitable, que es un concepto también muy conocido, que es que en el caso de nuestro sistema solar, la zona habitable, pues en el centro está la Tierra, afortunadamente, ¿no? Y en las orillas están Venus y Marte. Y Mercurio es demasiado caliente, y lo que está afuera, Júpiter, Saturno, Urano, es demasiado frío. Entonces, sí hay que es otra cosa que se toma en cuenta cuando se estudian los exoplanetas. Se puede dar un estimado de su temperatura y desafortunadamente la mayoría de ellos son o demasiado calientes o demasiado fríos. Esto hace que los planetas habitables sean poquitos. De esos 5.000 que se han descubierto, habrá 50 que son rocosos, ¿verdad? Tienen más o menos una temperatura buena, tienen una atmósfera que se está estudiando y que pudieran ser los planetas habitables. O sea, la mayoría no son habitables. Con todo que son tan comunes, la mayoría no son habitables. Y eso nos dice que, bueno, que también tiene su dificultad de encontrar planetas habitables y habitados, pues mucho más, ¿no? Porque no sé qué señal necesitaríamos para decir tal planeta está habitado por amibas o por bacterias o por algo. Entonces, sí, busca esa página y ahí te digo, dan todo tipo de parámetros, a qué distancia está la estrella, cuál es el tipo espectral de la estrella, en fin, sí hay mucha información en Internet. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí. Yo tengo una pregunta que me escribieron por el chat. Es de Antonio de Chiapas. Dice, ¿hay protoplanetas que no se formen en planetas y desaparezcan? Protoplanetas. Bueno, pues lo que pasaría es que si hay una pequeña nube que tendría la masa de un planeta y algo la comprime, pues lo que nos dice el criterio de Jeans es que va a rebotar, no va a dejar que la comprima, porque cuando la comprima va a crecer la presión y va a regresar a su tamaño. Y esto es lo que hace que a la gente decir, bueno, pues ¿cómo es que están esos planetas libres? Les voy a dar un anticipo de que una posibilidad es que se formaron en un sistema solar, en un sistema planetario. Entonces, ahí no hay problema, se forma en el planeta. Pero luego, así como ustedes recordarán que la formación de la Luna tuvo que ver con el choque de un cuerpo como Marte con la Tierra, al inicio de esos sistemas hay un montón de choques y cosas, y entonces podría haber un evento dinámico que expulsara el planeta, ya formado, lo sacara del sistema planetario y estuviera vagando solo el exoplaneta y digamos, bueno, luego se formó en un sistema, en un disco protoplanetario y de algún modo se escapó. Es una explicación. Ok, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Quisiera saber por qué Plutón dejó de ser planeta. Sí, cómo no. Bueno, lo que pasó es que la Unión Astronómica Internacional pidió 3 requisitos para ser planeta. Uno era ser redondo,
otro estar alrededor del Sol, esto lo cumplía Plutón, pero el tercero era que en su órbita no hubiera otros cuerpos. Y resulta que donde está Plutón hay asteroides y hay meteoritos, y es muy chico además Plutón. Plutón es más chico que la Luna. Entonces se decidió quitar. La verdad es que pues, ya no pasó gran cosa, pero sí, ya que nos aprendimos Plutón, pues hay que quitarlo, ¿no? Y entonces se quitó. Un argumento que se usaba es que se iban a descubrir muchos objetos como Plutón. Resulta que no pasó así, ¿no? O sea que muy bien se pudo haber quedado Plutón. Hay un objeto afuera que es del tamaño de Plutón, pero se decía, no, es que vamos a descubrir 100 objetos como Plutón, y entonces los niños van a tener que aprender 109 nombres. No, resulta que está Plutón, está ese otro objeto y ya. Pero bueno, en todo esto se quitó y regresamos a 8 planetas. De 9 a 8. Muchas gracias. Tenemos una penúltima pregunta. Dice Emilio Sandoval de Ecuador. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que se están desarrollando para la identificación de exoplanetas y cuáles de los métodos ahora son más acertados? Bueno, una técnica muy importante, hay dos técnicas muy importantes. Una es estudiar la estrella y ver si la estrella muestra ese movimiento que le produce, ¿verdad? El exoplaneta se mueve un montón, pero la estrella también, el mismo Sol, nuestro Sol, se mueve por el efecto de Júpiter. Ese método se sigue usando. Otro método es que si tienes la suerte de que la estrella esté así, digamos, y el planeta pasa enfrente de la estrella, la luz de la estrella como que baja un poquito, tapada por el planeta. Esos dos métodos se siguen usando. Otro método que en México hay una persona, Salvador Curiel, que trabaja en eso, es detectar a la estrella y ver su movimiento debido al planeta. O sea, digamos, todas esas técnicas, ninguna se descarta. Todas siguen siendo buenas y se siguen usando. Pero las dos más famosas son la de el tránsito, que tienen la suerte de pase el planeta enfrente, en su órbita pase enfrente a la estrella. Y el otro es el efecto de la velocidad radial, el efecto que le causa el planeta a la estrella. Pero los otros sirven, no se descartan. Y si no se te ocurre algún método, es bienvenido, porque va a permitir descubrir planetas que las otras técnicas no detectan. Eso es lo interesante. Si ves las distintas técnicas, cada una se especializa o es muy sensitiva a un cierto tipo de planetas. Entonces, todas son buenas. Muy bien. Oye, Luis, yo quería preguntarte algo que me preguntaron a mí, pero quería saber cuál es tu visión de esto. ¿Cuál es el método de estudio que tiene un científico como tú? ¿Hacer muchos ejercicios? ¿Cómo le hacen ustedes? Bueno, sí, pues eh, cuando éramos más jóvenes cursamos materias y eso, hacer los ejercicios es muy importante. Es posiblemente al hacer las tareas, sobre todo si la tarea está bien planteada, vas a aprender muchísimo, ¿no? Porque te vas a equivocar y te van a decir esto. Y luego ver los números es muy bueno, como eso que les decía yo, las estrellas van de 0.1 a 100 masas del Sol. Bueno, ¿por qué es eso? Todo eso se puede derivar y explicar. Entonces, hacer todos los problemas es una gran cosa. Dicen que Enrico Fermi, el famoso, cuando estudió en Italia, tenía cuadernos donde tenía resueltos todos los problemas de su vida. Entonces, hay que resolver los problemas, es un montón de trabajo, pero eso ayuda muchísimo. Y luego empezar a investigar también es muy valioso, porque enfrenta a uno a algo que no tiene respuesta todavía. Entonces, aunque sea un proyecto modesto, es bueno empezar a hacer investigación y equivocarse y hacerlo mal y pensar en otra cosa. Entonces, pues todo esto es muy útil. Y hacer problemas a nivel, digamos, de maestría, hacer problemas es ultra importante. Y ya luego a nivel de doctorado,
pues iniciar algún proyectito de investigación, aunque no sea una cosa así fabulosa, ayuda mucho. Sí, de hecho, ya lo había comentado en la inauguración, pero la idea es que todos los estudiantes de este diplomado al final puedan hacer un pequeño artículo de divulgación. Tenemos todavía dos preguntas más, ya las últimas. Eh, y primero, si quieren, Adrián y después Isis. Adelante, Adrián. Doctor Luis, bueno, muchas gracias. Me llamo Adrián de Perú. Quería preguntarle en relación a los planetas que ha comentado y las estrellas. Hay un estudio que Fred Dyson en 1960 habló sobre las esferas Dyson, ¿no? En realidad le puso su nombre y también, bueno, trataba de encontrar esa, eso lo que le llaman esfera Dyson con mecánica cuántica cuando estudiamos lo que se llama la serie Dyson, ¿no? Pero parece que por ahí no es, digamos, la situación. Pero lo que quería saber ¿es posible, digamos, captar energía de las estrellas, en este caso del Sol, con enjambres? O sea, por eso que eso lo modelaron ellos, ¿no? Como poner enjambres para poder captar energía y pudieran ellos de repente utilizar, ¿no? Una civilización, parece que algo avanzada, así comentaban en esos años. Así es, Dyson propuso precisamente lo que dice, que habría un montón de naves o que captarían la energía del sol. Nosotros usamos como una millonésima de la energía del sol, ¿no? Lo que intercepta la Tierra. Y de hecho, hace poco volvió a surgir esa idea porque decían, bueno, estos objetos van a absorber la energía del sol, se van a calentar y van a radiar en el infrarrojo. Y se propusieron candidatos a esferas de Dyson. Pero ya luego la gente encontró que también si hay gas o polvo alrededor de la estrella, da un resultado muy parecido al de las esferas de Dyson. Entonces, pues, podría ser una cosa natural. Pero es cierto, Dyson tuvo esa idea de lo que llaman las tecnotrazadores, ¿no? Que una civilización hiciera algo tan increíble que nosotros lo detectamos, digamos, eso no lo puede hacer una estrella. Y la esfera de Dyson es un caso, pero se sabe que hay procesos naturales que dan una emisión muy parecida a la de las esferas de Dyson. Pero hace cuestión de meses volvió a surgir la idea y una gente publicó una lista de candidatos a esferas de Dyson, pero lo que se ha encontrado es que se puede explicar de manera natural. Adelante, Isis. Hola, buenas tardes, doctor. Un gusto. Perdón que no encienda la cámara, tengo problemas de conexión. Eh, yo tengo una consulta. Si, suponiendo que encontramos un exoplaneta en la zona habitable, ¿qué tendría que mostrar en el estudio de su espectro? ¿Qué elementos tendría que mostrar para suponer o pensar que tendría vida? Excelente pregunta. De hecho, en México hay al menos un grupo en la UNAM que está precisamente tratando de decidir eso. Porque si tú dices tal molécula en la Tierra lo producen solo los seres vivos. Pues si encuentro esa molécula en un planeta, pues es porque hay seres vivos. No, porque hay procesos naturales, químicos, que pudieran producir la molécula. Entonces todavía la gente no se ha puesto de acuerdo. Por ejemplo, si nuestra atmósfera la estudiaran desde lejos, encontrarían que tiene oxígeno molecular, nitrógeno molecular, vapor de agua y otras cosas. Entonces, algo así estamos buscando, pero hay el problema de si realmente eso lo produjo vida o lo produjeron procesos naturales. Y hay una discusión terrible y este grupo ha tratado de proponer eh, composiciones químicas, pero entre ellos se pelean mucho, ¿no? Porque el que haya una molécula no necesariamente implica que haya vida. Y mucha gente prefiere buscar tecnotrazadores como las esferas de Dyson o que emitieran señales de radio, y eso indicaría que hay una civilización además inteligente. Pero sí hay que buscar algo que trace vida muy sencilla, porque es lo más probable, ¿no? Bacterias o
microbios, cosas así, pero todavía no se ponen de acuerdo en cuál sería la combinación de moléculas que nos garantizara que el lugar es habitable o está habitable. Entonces, Ok, ya ahora sí, una ultimísima. Adelante, Carlos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Mi nombre es buenas Carlos tardes. Camposeco de Chiapas. Doctor, bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta con respecto a, bueno, ¿qué es, al final de cuentas, qué nosotros podríamos aprender sobre el universo con todo esto de estudiar, por ejemplo, las estrellas, las supernovas y los agujeros negros? Bueno, pues estamos realmente tratando de entender de dónde venimos, ¿no? Esto de la formación de planetas es muy importante, porque hace unas décadas no se sabía, e igual no había más planetas que los del sistema solar. Eso hubiera sido muy intrigante, seríamos algo muy especial. Bueno, hay planetas, eso ya, digamos, baja la presión, ¿verdad? Pero al estudiar el universo, en realidad, nos estamos estudiando a nosotros mismos. Estamos tratando de entender cómo fue que se dio la vida en el sistema, ¿verdad? Y luego otra aplicación suena rara, es que el Sol sabemos que se va a apagar en 4.500 millones de años. Falta muchísimo, pero estaría bien saber si hay estrellas habitables, ¿no? A lo mejor podemos mandar una pequeña parte de la población humana, si es que existimos para entonces, a esos planetas, de modo que continuara viva la civilización. Entonces, estudiar el universo es muy importante, ¿no? Aparte de que satisface nuestra curiosidad y nos da situaciones que no se dan en la Tierra. Por ejemplo, cosas de mecánica cuántica, de relatividad general, que no se dan en la Tierra, se dan en el espacio, alrededor de los hoyos negros, alrededor de las estrellas de neutrones. El mismo universo en sí, no entendemos muy bien de dónde vienen estos componentes como la materia oscura, la energía oscura. O sea que tenemos que seguir entendiendo qué está pasando y pues hay que seguir estudiando el universo. Claro, hay que seguir estudiando a los seres vivos, hay que hacer medicina, ¿verdad? Hay que hacer sociología, pero todo tiene su lugar. Ok, bueno, pues una charla muy interesante. Nos quedamos con algunas preguntas, pero pues ya Luis nos dio su correo, entonces ahí te vamos a molestar. Por favor, Muchas gracias, te agradecemos a y nos ustedes, vemos, chicos. nos Adiós. vemos. Adiós, Xiomara.